Mi abuela estaba senil, argumentó mi hermano Daniel en el tribunal de sucesiones, mientras su abogado asentía con la cabeza y él me hacía un gesto despectivo. En lugar de dividir los bienes de manera justa entre la familia, le dejó 200 acres de desierto inútil en Nevada a ella. Ninguna persona racional haría eso, es obvio que nuestra hermana manipuló a una mujer moribunda. Si crees que toda traición merece consecuencias, asegúrate de suscribirte antes de que empiece la historia, porque el karma llega cuando menos se espera. Luego testificó mi madre, llorando mientras describía cómo yo había aislado a la abuela durante sus últimos años, envenenándola contra los familiares que realmente la amaban. Pero, ¿por qué el juez ordenó una evaluación integral de la propiedad antes de dictar sentencia? ¿Y por qué el perito geológico solicitó regresar de emergencia al tribunal 3 semanas después con hallazgos que hicieron que todos los abogados en la sala buscaran sus teléfonos? Su señoría, necesitamos detener estos procedimientos de inmediato. El juez frunció el ceño. ¿Sobre qué base? La propiedad en cuestión, los 200 acres designados en el testamento de la señora Whitmore, se encuentra sobre uno de los depósitos de litio más grandes descubiertos en Norteamérica en la última década. La voz del perito era firme, pero sus manos temblaban ligeramente al presentar su informe. Las estimaciones conservadoras valoran los derechos minerales en aproximadamente $2.30 mil millones de dólares. El tribunal quedó en silencio. Además, continuó, alguien ya inició solicitudes de permisos de minería para esta propiedad. Solicitudes presentadas hace 4 meses, 2 meses antes de la muerte de la señora Whitmore. Y el nombre del solicitante no corresponde al propietario actual ni a ningún representante autorizado. El rostro de Daniel palideció. Las solicitudes fueron presentadas por Daniel Whitmore. Mi abuela, Eleanor Whitmore, siempre había sido el centro silencioso de la familia. Se había casado con un ranchero hace 60 años, criado a 3 hijos en la dura tierra de Nevada, y sobrevivido a su esposo por 2 décadas. El rancho quebró en los años 90, y la mayor parte de la propiedad se vendió para cubrir deudas. Lo que quedó fueron 200 acres de desierto que nadie quería, tierra demasiado seca para la agricultura, demasiado remota para desarrollos, demasiado vacía para cualquier cosa excepto recuerdos. Mi abuela había conservado esa tierra porque era donde había esparcido las cenizas del abuelo, donde veía atardeceres por medio siglo, donde se sentía más cerca de la vida que habían construido juntos. Valor sentimental. Nada más. Al menos, eso es lo que todos creían. Yo había estado cerca de mi abuela de formas que mis hermanos nunca estuvieron. Mientras Daniel se dedicaba a las finanzas en Nueva York y mi hermana Melissa construía su práctica legal en San Francisco, yo me quedé en Nevada. Visitaba a la abuela semanalmente, la llevaba a citas médicas, me sentaba con ella en su porche viendo cómo cambiaba la luz del desierto. «¿Creen que estoy loca por conservar esta tierra?», me dijo una vez. «Tu madre quiere que la venda, invierta el dinero, sea práctica. ¿Y tú qué quieres?». «Quiero morir sabiendo que ese pedazo de tierra seguirá en manos de los Whitmore. Tu abuelo y yo construimos nuestros sueños sobre ese suelo. Debe significar algo». Me había dejado la tierra porque yo era la única que entendía ese significado. El testamento había sido claro. La casa de la abuela y sus ahorros, aproximadamente $340,000, se dividieron equitativamente entre sus 3 hijos. La tierra iba específicamente para mí, su nieta, que entiende que algunas cosas tienen valor más allá del dinero. Daniel la impugnó de inmediato. Calculó su parte de la herencia hasta el centavo y encontró sospechosa mi herencia de desierto inútil. ¿Por qué me habría elegido la abuela a mí, a menos que yo la hubiera manipulado? La demanda me acusaba de influencia indebida, afirmaba que la abuela carecía de capacidad mental y exigía que la tierra se vendiera y las ganancias se dividieran por igual. Estaba devastada. No por el desafío legal, sino por la acusación de haber explotado a la mujer que más había amado en el mundo. La evaluación de la propiedad se suponía que demostraría que la tierra no valía nada. El abogado de Daniel la había solicitado, esperando confirmar que los 200 acres eran un desierto sin valor, evidencia de que mi herencia especial era en realidad una carga, prueba de que la decisión de la abuela no tenía sentido racional. En cambio, los peritos encontraron litio. Litio, el mineral crítico que alimenta vehículos eléctricos, teléfonos inteligentes y almacenamiento de energía renovable. El mineral que los países buscaban asegurar, por el que las empresas pagaban miles de millones, y que yacía bajo el desierto sentimental de mi abuela en cantidades que hicieron que los geólogos se sorprendieran. $2.30 mil millones en litio.
y mi hermano ya había intentado reclamarlo. Las solicitudes de permisos de minería contaban una historia devastadora. 4 meses antes de la muerte de la abuela, Daniel había presentado permisos preliminares ante el Bureau of Land Management, permisos para explorar derechos minerales sobre una propiedad que no le pertenecía. Se había listado como representante autorizado de una empresa fantasma llamada Nevada Resource Partners LLC. Los permisos se habían presentado en secreto. Ningún miembro de la familia lo sabía. La abuela ciertamente no lo sabía. Estaba en cuidados paliativos, enfocada en despedirse de la tierra que amaba, sin sospechar que su nieto ya planeaba explotarla. Señor Whitmore, el juez se dirigió directamente a Daniel. ¿Usted presentó estas solicitudes de permisos? El abogado de Daniel susurró con urgencia, pero Daniel estaba paralizado. Le recuerdo que está bajo juramento. Yo, estaba explorando opciones. Para la familia. Si la tierra resultaba tener valor. Presentó permisos sobre la propiedad de su abuela, sin su conocimiento ni consentimiento, mientras ella moría. Luego impugnó su testamento cuando ella dejó esa propiedad a otra persona. La expresión del juez había pasado de neutral a desdeñosa. Esto no es un desafío al testamento. Esto es un intento de robo. La investigación lo reveló todo. Daniel había sabido del litio por más de un año. Trabajaba en finanzas, específicamente en análisis de inversiones en minería. Reconoció las señales geológicas de la región, encargó estudios privados y confirmó la existencia del depósito. Lo mantuvo en secreto para todos, incluida su propia madre. En cambio, comenzó a posicionarse para controlar la tierra tras la muerte de la abuela, asumiendo que ella se la dejaría directamente o que podría comprar la parte de otros familiares. Cuando ella me la dejó específicamente a mí, su plan se derrumbó. El desafío al testamento era su intento de recuperar el control, de forzar una venta que le diera acceso a la riqueza que había planeado adquirir. Iba a compartir, insistió Daniel durante su declaración. Una vez asegurados los derechos mineros, iba a incluir a toda la familia. Presentó permisos a nombre de una empresa fantasma. Una empresa de su propiedad exclusiva. No hay evidencia de que tuviera intención de compartir nada. Eso era por motivos fiscales. Eso fue con fines de robo. Querías los miles de millones para ti solo. El caso de sucesión se transformó en una investigación criminal. Presentación de permisos falsos ante agencias federales. Fraude. Intento de robo de derechos minerales. Los cargos se multiplicaron a medida que los investigadores rastreaban el plan de Daniel a través de registros financieros, correos electrónicos y conversaciones con ejecutivos de compañías mineras. Había negociado la venta de derechos que no le pertenecían. Se había presentado como alguien con autoridad que no poseía. Cometió delitos federales mientras simultáneamente me acusaba de manipular a nuestra abuela. La ironía era casi perfecta. Me llamaste manipuladora, le dije durante nuestra única conversación tras las revelaciones. Declaraste que había explotado a una mujer moribunda. Y todo el tiempo, tú eras quien planeaba robar su tierra. No, no estaba robando. Escondiste el descubrimiento de litio a todos. Presentaste permisos secretos. Planeabas llevarte miles de millones sin compartir nada con la familia a la que decías amar. Negué con la cabeza. Eres exactamente quien dijiste que yo era. La única diferencia es que yo sí la amaba. El testamento se mantuvo intacto en una semana. El juez Harrison desestimó la impugnación con prejuicio, determinando que la demanda del peticionario se presentó de mala fe, como parte de un esquema para adquirir propiedad mediante fraude y no por herencia. Los 200 acres me pertenecían. El litio me pertenecía. Los 2 pesos con 30 centavos mil millones en derechos minerales me pertenecían. Tenía 29 años y, de repente, era una de las personas más ricas de Nevada. El desarrollo del proyecto tomó 3 años para organizarse correctamente. Contraté ingenieros de minas legítimos, consultores ambientales y equipos legales para hacer lo que Daniel había intentado mediante fraude, desarrollar el depósito de litio de manera responsable, cumpliendo con todas las regulaciones y con las protecciones ambientales adecuadas. La operación generó 400 empleos en una región que los necesitaba desesperadamente. Los métodos de extracción minimizaron el impacto ambiental. Las ganancias fueron sustanciales, pero no escandalosas. Negocié participación de ingresos con las comunidades locales en lugar de maximizar la riqueza personal. ¿Podrías haber tomado más?, observó mi asesor financiero. La abuela me dejó esta tierra porque entendí que algunas cosas tienen valor más allá del dinero.
No voy a traicionar eso por ser codiciosa. El juicio penal de Daniel duró 2 semanas. Las pruebas eran abrumadoras, correos electrónicos discutiendo asegurar el activo antes de que muera la anciana, registros financieros mostrando la creación de empresas fantasma, testimonios de ejecutivos mineros que negociaron de buena fe solo para descubrir que no era dueño de lo que vendía. Fue condenado por fraude, presentación de documentos federales falsos e intento de robo de derechos minerales. La sentencia, 8 años en prisión federal. Mi madre, que había testificado que yo manipulé a la abuela, estaba en la sala viendo cómo esposaban a su hijo. No fue acusada, su participación se limitó a apoyar la impugnación del testamento, y era creíble que desconocía el esquema mayor de Daniel. Pero ahora sabía la verdad. Sabía que mientras lloraba en el estrado por mi supuesta manipulación, su propio hijo planeaba robar miles de millones a la familia. Desde el veredicto, no hemos hablado. 6 meses después del juicio, mi hermana Melissa se comunicó. No sabía lo que estaba haciendo Daniel. Te juro que no lo sabía. Pero apoyaste la impugnación del testamento. Declaraste que la abuela era incompetente. Le creí. Dijo que la habías aislado, que la habías vuelto en nuestra contra. Me enojé por ser excluida de algo, aunque fuera tierra sin valor. No era tierra sin valor. Y la abuela no era incompetente. Sabía exactamente lo que hacía, dejar su tierra a la única persona que la valoraba por lo que significaba, no por lo que podría valer. ¿Podemos tener una relación? A pesar de todo. Lo pensé. Melissa había sido engañada por Daniel, atrapada en su narrativa sin conocer la verdad. Su pecado era credulidad, no malicia. Tal vez. Con el tiempo. Pero primero necesitas entender algo, no voy a compartir el dinero del litio con la familia. Lo usaré para cosas que la abuela habría aprobado, la tierra, la comunidad, causas que importan. Si quieres una relación conmigo, tiene que ser por ser realmente familia, no por acceso a la riqueza. Entiendo. ¿De verdad entiendes? Porque Daniel entendía el valor de esa tierra mejor que nadie, y mira dónde lo llevó su entendimiento. Se estableció la Fundación Eleanor Whitmore con 200 millones de pesos provenientes de las ganancias mineras. Financia conservación ambiental, apoya a comunidades rurales de Nevada y otorga becas a estudiantes de geología y ciencias ambientales. La abuela se habría reído de la ironía, su desierto sentimental financiando educación sobre la tierra. Sigo siendo dueña de los 200 acres, aunque gran parte ahora es una operación minera activa. Dejé un rincón intacto, el lugar donde esparcimos las cenizas del abuelo, donde la abuela y yo vimos nuestro último atardecer juntos. El resto genera riqueza que cambia vidas. No solo la mía, cientos de vidas, a través de empleos, inversión comunitaria y donaciones que continuarán por generaciones. Daniel escribe ocasionalmente desde la prisión. Las cartas siempre son iguales, disculpas mezcladas con justificaciones, pedidos de perdón combinados con explicaciones de por qué no estaba realmente equivocado. Quiere que sepa que intentaba ayudar a la familia, que sus intenciones eran buenas, que el esquema era por seguridad, no por codicia. No respondo. Sus intenciones son irrelevantes. Sabía de miles de millones en recursos, ocultó esa información a todos y planeó llevárselo todo. Cuando la abuela me dejó la tierra, me acusó de manipulación mientras cometía fraude activamente. Las cartas van a un cajón, sin leer más allá del primer párrafo. Algunas noches, conduzco hasta el rincón intacto de la propiedad. Me siento donde la abuela y yo solíamos sentarnos, viendo cómo se apaga la luz del desierto, pensando en lo que me dejó. No solo tierra, no solo litio, no solo miles de millones de dólares, me dejó la prueba de que el amor tiene valor. Me dejó la tierra porque entendía lo que significaba para ella. No podía haber sabido del litio, eso se descubrió después. Solo quería su desierto en manos que lo honraran, y confió en que yo sería esas manos. Daniel vio la tierra como un activo a explotar. Yo la vi como un legado a proteger. Esa diferencia en visión valió 2 pesos con 30 centavos mil millones, y mucho más que cualquier cantidad de dinero. La llamaron senil por dejarme un desierto sin valor. Me acusaron de manipulación, de explotar a una mujer moribunda, de robar lo que debía compartirse. Exigieron evaluaciones y estudios, seguros de que la inutilidad de la tierra probaría su caso. En cambio, los estudios encontraron 2 pesos con 30 centavos mil millones en litio. Y encontraron los permisos secretos de minería de mi hermano, presentados mientras la abuela moría, ocultos a todos, diseñados para robar lo que ahora él decía que debía dividirse justamente. Quería los miles de millones para él.
Me acusó para cubrir su esquema. Y ahora está en prisión federal mientras yo administro la fortuna que intentó robar. La abuela sabía exactamente lo que hacía al dejarme esa tierra. La dejó por amor, no por codicia. Solo no sabía cuán dramáticamente la tierra demostraría que tenía razón.